La, la expresión de la realidad del Evangelio es la transformación de una persona no conectada al Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15. La obra del Evangelio dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Todos estos sentimientos, cuando estamos distante de la obra de la gracia de Dios, es no hay nada más feo que ver un hombre, mujer, niño, niña caminar en temor. La reacción del temor da consecuencias horribles. Le voy a decir un secreto. Desde antes de ser cristiano, yo aborrecía las películas de terror. Yo no quiero que esa cuestión venga. Hay personas que le encanta. Yo quiero ver el cuco, el bravo, y ir cómo se come. Y yo decía, yo no entiendo por qué personas quieren beber de esas aguas tóxicas. No les veo ningún provecho. Lo que es el temor, la incertidumbre, la inseguridad, todas esas cosas me presentan unas gran tinieblas. Y eso es lo que es la realidad de un gran número de hombres que están en este mundo, y eso se refleja en su esposa, se refleja en sus matrimonios, se refleja en sus finanzas. Hay una falta de confianza, de inspiración. Una de las cosas que mis amigos abogados veían mucho en mi persona, decían: Joaquín, tú eres capaz de entrar a la Corte Federal y hablar con el juez federal y tú no te abrumas. Y yo decía: no, porque yo tengo una confianza tanta en mi Padre, que es Dios, que no hay quien me espante. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es lo más lindo, y eso es la realidad de lo que Dios logra en la vida de aquellas personas que lo conocen a Él. Dice que no van a ser esclavizados en su espíritu por el temor. Yo le decía a mi amigo ayer, estábamos almorzando, y yo le decía: mira, te voy a decir algo. Yo no empecé a crecer físicamente hasta que yo me convertí a Cristo. Yo era el más pequeño de mi clase, saliendo de la secundaria, y yo le puedo garantizar que es como consecuencia de un espíritu achicado por el temor y la incertidumbre de mi vida en este mundo. Entonces nunca me desarrollé en lo físico hasta después de conocer a Cristo. Ahí hice ¡pum! Y crecí una gran cantidad. Pero si ven a mis hijos, son gigantes. ¿Y gigantes por qué? Porque han sido nutridos y cultivados en su espíritu desde su niñez, desde su vientre. Y eso es hermoso y es una realidad. Entonces, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, no hay nada más precioso que ver lo que está sucediendo en un recibimiento de unos padres a unos hijos bajo el término de la adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hay una relación, una conexión, que es lo que tenía que suceder desde un principio. Y estamos viendo que el problema social más grande es el rompimiento del hogar, particularmente el padre que se aleja de su familia, el hombre que no participa en un lugar súper, le podemos decir controversial, hostil, un lugar de gran adversidad, un lugar de gran reto, un lugar que se necesita la gracia de Dios, la paz de Dios, la sabiduría de Dios. Necesitamos todo lo que un padre puede depositar allá como recurso. Había un tiempo sobre la faz de la tierra, escuche bien, que todo hijo tenía la expectativa de nacer en un hogar y disfrutar de un papá. Eso era normal. Eso era como vamos a tener agua en casa. El tener un papá en familia era
lo regular, lo común, lo esperado. Pero hoy día, 2014, los hijos que nacen en esta generación pueden tener la gran certeza y expectativa de que no va a haber un papá en el hogar. Ellos se van a criar en un hogar donde el papá no reside en ese hogar. Entonces significa en los Estados Unidos que casi el 50% de los hijos irán esta noche a una casa donde no habrá un papá allí en ese hogar. Y cuando mira esa estadística, tú dices, bueno, eso es interesante, pero si vas a las comunidades latinas y la comunidad negra, el 80% de los padres no van a estar allí. De cada 10 hijos, 8 padres no están presentes. Entonces eso deja mucho que desear, en el sentido de que ahora más que nunca en estos tiempos estamos viviendo en una sociedad, en una generación más que nunca donde los hijos no participarán de la relación paterna, y esto crea una gran distorsión a niveles agresivos. Se está viendo que hoy día, a consecuencia de padres que múltiples veces van a tener un hijo con una mujer, deja esa mujer, la mujer tiene otra relación con otro hijo, y ahí viene la tercera, otro hijo, otra mujer o otro hombre. ¿Y cuántos abuelos hay ahí metidos? Y cuando son las navidades y el tiempo de Thanksgiving y todo eso, los cumpleaños, cómo se celebran, y las bodas, quién llega a la boda, quién participa, y los hermanastros y los tíos, y hoy me llamo Rodríguez y mañana nos llamamos González y ahora mamá se llama Gómez. Y entonces estamos viendo una distorsión fulminante de una crisis agresiva en nuestro mundo. Entonces, bien importante que estos hijos que nacen sin tener un papá, casi siempre un padrastro o el novio de mi mamá número 3, o el que nos botó de su casa en rumbo hacia otra situación. Estos hombres, estas niñas, no tienen lo que es la dinámica de participar en una familia, y es actualmente el colapso de nuestra sociedad. Es todo la estructura básica del desarrollo de nuestra identidad corrompido a niveles que ya los hijos se hacen la pregunta: no sé quién soy y no sé hacia dónde voy. Y yo he tenido, siendo pastor de jóvenes, muchos de los jóvenes que participaban en nuestro grupo de jóvenes, mamás esquizofrénicas, papás, ¿cómo le dicen eso? Sociopático. El hombre tiene una crisis de mente cruzada, teniendo una relación con una persona yo le diría que es como un adorno de porcelana estrellado. Usted conoce la porcelana, que cuando eso se extrae no hay forma de componer. Entonces, tratar de tener una relación con una persona que ha estado tan golpeado en la vida es tremendo. Tuvimos un joven acá en nuestra iglesia que llegaba de 10, 11, 12 añitos, y lo único, la figura paterna, lo que él veía, un individuo sentado allí todo el tiempo embraigado. No tenía ni forma de hablar con su hijo, estaba ahí todo el tiempo embraigado, obviamente traspasado por sus propios cargas y dificultades. Entonces, en esta situación que se ve bien tenebrosa,
somos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, que como dice la Biblia, somos adoptados. Ahora hay un lazo que nos conecta a una familia. Lo único es que entramos a la iglesia con todos esos traumas, temores, sentimientos de rechazo, sentimientos de culpabilidad, de conciencias, cuando ya este sueño se va a acabar, ¿verdad? Cuando ya no voy a ser parte de esta familia. Y cada contacto con aquellos que formamos la familia de Dios en una expresión paterna, porque le hemos engendrado en el Evangelio, somos los padres, tenemos hijos, hay una gran familia en el Señor. Cuando le escribe Primera de Juan capítulo 2, hay personas que no le gustan el tema papá. Yo no quiero llamarle papá a nadie, no quiero reconocer una figura paterna, todos somos iguales. Y aquí dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo, podemos empezar, deja señalar esta. Ahí, versículo 14, primera de Juan 2:14, o escrito a vosotros padres porque habéis conocido aquel que es del principio. ¿A quién más le está escribiendo él? Dice, o escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Él está escribiendo a diferentes sectores de los cristianos. Versículo 12 dice, os escribo a vosotros hijito, porque ya conocen que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Versículo 13 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis a aquel desde el principio. Él dice lo mismo en el 13 y dice lo mismo en el 14. Habéis conocido a aquel que es del principio. ¿Qué significa? Que ya está fundamentado una persona madura en el Señor, donde no es basado en un logro, ni una experiencia, ni una emoción, sino que está fundamentado en una relación personal con aquel que es del principio. Un no vagar. Cuando hay nubes y hay tormentas y hay diluvio, hay llovizna, los que son maduros en el Señor dicen, detrás de estas nubes el sol está brillando, esto va a pasar. Y los otros están, ay, vamos a morir, esto se acabó, y están llenos de emoción. Pero un padre en la fe es una persona que se destaca por su estabilidad, por su perseverancia, por poder haber peleado muchas batallas y conocer en qué ha creído, ¿verdad? Y es una bendición, tanto en un hogar como en la iglesia, tener personas mayores, personas que dan un testimonio. Una de las bendiciones para nosotros que hemos conocido a Cristo, haber criado a 3 varones y a una niña en nuestra casa. Me dicen mis hijos de 19 años, Nicholas el mayor, dice, papá, le doy gracias que tú nunca has dejado nuestra casa y que tú siempre regresas a dormir en casa, y que ellos no tienen memoria, no tienen un día, una hora. El menor de nosotros, el Brandon, que ya grandecito, él dice, bueno, yo estoy tramado porque tuve el papá más excelente del mundo. Ese es su chiste. Dice, papá, tú abusaste de nosotros porque nos diste toda la paz y el gozo que puede esperar un joven. Sufrimos, estamos traumados por causa tuya. Y ella se ríe, ¿no? Porque dice, él no puede identificarse con ese robo del alma que él vino a devorar, ¿verdad? Entonces, entendiendo todo esto, vamos a entender que hay muchas personas que dicen, esta es la expresión, ellos a la luz de esta realidad, dicen, yo
nunca necesité a mi papá. ¿Sabes lo que es eso? Una mentira del infierno. Porque la figura paterna fue algo establecido por Dios desde el principio. Y Él refleja quién Él es por la realidad de estos hombres que tienen el llamado. Uno de los nombres de Dios es Padre Eterno. La costumbre americana era que cuando el hijo cumplía 18 años, botaba el hijo y decía, ya lárgate. Y eso es una aberración de la verdad bíblica, porque él dice, yo soy un Padre eterno, para siempre. Yo nunca voy a dejar a mis hijos, siempre seré la provisión exacta. Entonces, ¿qué es lo que crea este colapso en la sociedad? Si la fuente más increíble que puede experimentar un hombre es su relación de padre e hijo, bueno, el resultado de hijos desconectados que no han conocido el amor del Padre es receta de gran caos, gran confusión. Hoy estaba leyendo que estos hombres están tan torcidos en su mente que quizás van a probar ser mujer. A ver si quizás me va mejor si puedo expresar la feminidad. Y se hacen toda manera de operaciones. Eso trae caos, confusión. La respuesta de quién soy. Le doy gracias a Dios que en una edad donde estaba en el estado más rebelde de mi vida, llegó Cristo y me dijo, tú no eres basura, tú eres muy valioso para mí. Y yo tengo propósitos contigo, y tú eres un príncipe, y tú perteneces a mi reino, y yo tengo vestimentas para ti, y yo voy a sacar esas palabras necias y voy a hacer de ti un sabio. Voy a poner mi sabiduría dentro de ti, y vas a caminar hacia un propósito lleno de una identidad fija y una herencia vasta. Entonces ya no hay cuestión. Ya eso está resuelto en ese sentido. Pero ese no es el caso con la gran mayoría de aquellos que están en la casa de Dios y siguen llevando la expresión de esa crisis porque no han conocido el amor del Padre. No han conocido una conexión. Cuando Cristo en Juan capítulo 14 dice la palabra que no se turbe vuestro corazón. No dejes caer en un sentimiento, el temor, la incertidumbre, la falta de afirmación. Juan capítulo 14 versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Esta es la expresión que se encuentra hoy sobre la faz de la tierra. Y solamente es el resultado de una cosa. ¿Creéis en Dios? Sí, creemos en Dios. ¿Creéis también en mí? Cristo vino a hacer un labor perfecto. Y ese labor es manifestar el corazón del Padre. Invitarnos a entrar a tener ese contacto. Él es la fuente de toda nuestra necesidad. No tenemos que ir fuera de nuestro Padre para sanar y obtener todo lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 2. En la casa de mi Padre, ¿viste? No se turbe vuestro corazón. ¿Creíste en Dios? Sí. ¿Creíste también? Sí. Conéctate al papá. En la casa de mi Padre tú no vas a estar desconectado, hecho fuera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Significa hay lugar para ti. Hay provisión para ti. Ahí tú te puedes sentar en la mesa como hijo. Tienes ahí el plato tuyo, tiene tu nombre, tiene tu vasito, tiene tu nombre. Dios nunca te va a desconectar de ser partícipe de su mesa y de su familia.
Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, pues yo voy a preparar lugar para vosotros. Ese concepto es el concepto que tiene que estar engranado para librarnos de toda expresión disfuncional, toda vergüenza, toda inhabilidad, todo sentimiento de que no soy amado con perfecto amor, no soy aceptado perfectamente. Yo tengo que hacer algo para que obtener una aceptación que sane mi corazón. Esto resulta en estos hombres, estos jóvenes que están hoy mismo, todos los días en las noticias se encuentran estos muchachos que van a las escuelas tiroteando. No tiene sentido esa violencia, porque desconocen a las personas que están agrediendo. Y tú te dices, ¿y qué es esa locura? Esa locura es que están tratando de expresar contra cualquier expresión de estructura y familia. Como no resolvieron mi necesidad personal, yo voy a traer daño. Tengo sentimientos agresivos contra los demás para agredirlo. Y esto se ve tanto en la familia, asesinatos, violencia doméstica, toda clase de expresión horrible en el hogar, en nuestros vecindarios, nuestras escuelas, contra la policía y el gobierno. Nuestras prisiones están llenas. El 90% de las prisiones están en una crisis de la expresión masculina, mayormente, de personas totalmente inhábiles de relacionarse y poder convivir. Su continuo resentimiento les causa de aborrecer a la sociedad, el uso de drogas, alcoholismo, el no llegar a la escuela, no sé cómo se dice eso, que cuando los hijos se van de casa, abandonan el hogar, runaways. Las personas que dicen, ¿sabes qué? No quiero ver el rostro de mis padres jamás. No quiero ser, es una aberración en este sentido. Lo más que necesitan ellos es recibir el calor humano del hogar, y están corriendo fuera de eso, pensando que lo van a obtener en la calle con los extranjeros. Su carga por los demás llega a ser tal la forma que el suicidio, dice, el 50% de los suicidios son a consecuencia aquellos que nunca pueden conectarse con los que les rodean. Hemos hablado de que hay un suicidio físico, pero ¿qué del suicidio espiritual? Personas que dicen, ¿sabes qué? La única persona que conozco desde que conocí a Cristo eres tú. He vivido mi niñez, me salieron los dientes contigo, pude comer mi sopa y después comida sólida, fui a las misiones, participé contigo en la obra del Señor y ya me largo y nunca más me vas a ver. Y tú te haces la pregunta, ¿cómo el ser humano, no estamos hablando del impío que no conoce a Cristo, en la casa de Dios, entre la hermandad, sus actitudes son tóxicas contra aquellos que están a su alrededor? Asesinato, suicidio, separación. Y entonces en el capítulo 14, cuando estamos viendo que Cristo está diciendo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los digo. Voy a preparar un lugar para ti, para donde yo esté, tú también estés. Y entonces a lo largo del tiempo, versículo 6, Cristo le dice, porque yo soy el camino. Juan 14, 6, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie podrá venir a ese abrazo del Padre y conectarse con esa provisión si no viene por mí. Nadie viene al Padre si no por mí. Él abre un camino amplio. Versículo 7 dice,
si me conociese, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora lo conocéis y la habéis visto. ¿Qué está diciendo Jesús? Tú estás viendo mi persona. Yo he gustado la provisión del Padre. Y ahora tú la puedes gustar porque a través de mí la vas a sentir. Tú vas a poder sanar en esa área de tu vida. Y eso es donde está la crisis del cristianismo moderno. El cristianismo moderno es que todos nos sentamos aquí como unos huérfanos privados y venimos solamente a la iglesia a recibir y pedirle al Señor nuestra porción, cuando en verdad nuestro llamado es tomar la carga de aquellos que todavía no conocen al Padre, abastecernos aquí en una forma mutua, pero a tal forma que estamos caminando no como caóticos, no como personas con situaciones problemáticas de identidad. Estábamos formando los grupos de los hombres el lunes por la noche y es curioso, ¿no? Todavía no entiendo por qué no están llegando todos los hombres. Creo que es lo que estamos hablando esta noche. Todavía no entienden lo que es ser un hijo que quiera agradar al Padre. Están conectados en otro lugar, están vagando fuera de la provisión del Señor. Dios está preparando los líderes que van a hacer grandes cosas en esta generación los lunes por la noche. Una herencia santa de parte del Señor, y hay personas que no están recibiendo su herencia. Y se sienten ya, los americanos dicen, con un sentido de entitlement. Ya yo soy parte de la familia, no tengo que hacer más nada. Pero la verdad es que si somos hijos, es necesario andar en los negocios de nuestro Padre, prepararnos para esos negocios. Y este hombre dice: ya que no me asignaron a mí como jefe del grupo, me voy para otra iglesia. No entiendo por qué no me asignaron. Y obviamente, ¿cuál es la respuesta? Por eso mismo, eres un inmaduro. Tú no puedes, tú no estás apto para ser el líder del grupo. No tiene la madurez para soportar esa realidad. En todo eso, cuando estamos viendo lo que a mí me encanta la Biblia, porque empieza con: no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Ese es un hombre trastornado que no sabe ni dónde pertenece, ni dónde está la casa, ni quién es el Padre. Pero si se conecta, termina el capítulo con el versículo, el último versículo de ese capítulo es el 12. Esta progresión dice: más para que el mundo, de cierto os digo, esa misma, vamos al 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará. Imagínate una persona que comienza sin saber, un huérfano espiritual, una persona desconocida, puede ser hasta que creyente, puede estar hasta viniendo a la iglesia, puede estar leyendo la Biblia, pero sigue teniendo una batalla interna, y es la batalla que tenemos, ¿no? Cuando Cristo se bautiza, Satanás le dice: ¿es verdad que eres hijo? Ya supliste esa situación, a ver, convierte las piedras en pan. Y toda esa crisis: soy hijo, no soy hijo, tengo identidad, tengo papá, tengo familia, voy a estar, la herencia no la voy a estar, no la necesito, no quiero papá. Todo ese forcejeo está sucediendo, y Cristo está diciendo: el que se conecta, mayores cosas hará, aún mayores obras hará. Entonces todo lo que es el vacío de una persona que no tuvo papá, que no tenía familia. Vemos los grandes libertadores. Moisés, a los 3 meses, dice la Biblia, fue sacado de la casa de su papá y se cría en un contorno y un medio ambiente súper tenebroso. Yo no sé lo que sería. Me imagino que sería todas esas tradiciones en Egipto, con una gran hechicería y tinieblas tenebrosas y brujos y sacrificios y toda manera de situaciones. Ahí está Moisés criándose en esas tinieblas. ¿Quién le pone cascabel, verdad?
al gato. ¿Cómo Dios saca a una persona que no tiene un contorno familiar generacional y lo hace un gran libertador de todos esos esclavos temorizados, y los hace guerreros y los lleva adelante formando las gran conquistas y batallas de la tierra prometida? Entonces vamos al caso esta noche. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si sanamos en cuanto a este asunto? Donde ya usted no se ve como un creyente, sino un papá de los 50 huérfanos que hay en esta iglesia, que nunca van a saber lo que es una familia, ni un papá, ni un hermano, ni lo que es la convivencia. Porque una de las razones por la cual las tinieblas se hacen más tenebrosas es, vamos al 14:9, donde le siguen preguntando a Jesús: Jesús, si tú, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me están diciendo, muéstranos al Padre? Este es el contorno de la obra de Dios en nuestros medios. Conocer nosotros al Padre, esto es vida eterna, que me conozcan a mí y puedan alcanzar la plenitud. Y entonces ir en pos de un gran número de personas que nunca han visto esta relación. ¿Por qué me están preguntando después de tanto tiempo, enséñame el Padre? Estaba teniendo un almuerzo la semana antes pasada, y este director del aeropuerto, de la aduana del aeropuerto de Miami, tuve la oportunidad de almorzar con él y con un amigo, y me decía: Joaquín, detente un segundo. Tú me estás hablando de poder ser una bendición para mi esposa, lo cual no puedo hacer. Tú me estás hablando de ser un hombre con un carácter digno, y te tengo que detener porque yo no puedo hacer lo que alguien no me enseña. Si tú no me muestras. Y entonces él me decía: entonces deja de hacer tantas conferencias en otras ciudades y haz una aquí en Miami, porque Miami necesita lo que tú estás hablando. Entonces volvemos a este hombre que no está en una iglesia, que no es cristiano. Él está esperando de que nosotros, que tenemos una relación con el Padre, no nos vean mendigando y andando como huérfanos, sino como hijos obedientes, honrando la casa y conociendo quién es nuestro papá. La mayoría de las personas llegan a la iglesia diciendo: ¿y qué quieren esta gente conmigo? ¿Y por qué el pastor quiere que por qué él insiste que yo vaya a reunirme con los hombres el lunes por la noche una horita? Porque tú eres la esperanza del linaje de tus hijos, que ellos se conectan a Dios. Si tú no vienes, ¿cómo va a venir tu hijo? Si tú no le pones esa prioridad, ¿cómo tu hijo va a saber que esa es tu prioridad? Mis hijos nunca me han preguntado: papá, ¿por qué vamos a la iglesia esta noche? ¿Por qué? Y no han dicho: ay, otra vez. Jamás. Porque ellos saben que aquí es la casa de nuestro papá. Aquí nos deleitamos en recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. No desde ahora, desde hace 30 años. Entonces ahí Cristo dice en Juan 5:19, Él en una edad avanzada de 30 años, porque muchas personas dicen: bueno, ya yo cumplí 20 años, así que ya yo no necesito un papá. Y la realidad es que allá es lo que engendra el fruto, es una relación de padre e hijo, como Pablo había hablado de Timoteo. Pero vamos a leer este primero, Juan 5:19. Entonces respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. La única expresión que podamos lograr es observando el ejemplo. Y cuando eso se quiebra,
no hay legado, no hay provisión. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo de la misma forma. Entonces Dios quiere que nuestro lomo esté lleno de linaje santo, de hijos espirituales. Que seamos aquellos que tenemos la aljaba llena de flechas, los hijos en manos del valiente como flechas. Por eso es que dice Santiago 1:27 que la mayor expresión de nuestra devoción al Padre es estar en estos asuntos, estar en este tema. Tristemente tengo amigos pastores que dicen: Joaquín siempre está en el tema del Padre, el Hijo, el Padre, piedra, Padre, Hijo, el Padre, Hijo, Hijo, Padre, Padre. Y es que no hay otra dinámica, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de un Padre, un Hijo, con el poder del Espíritu Santo, que hicieron las obras de Dios sobre la faz de la tierra, todas las cuales glorifican a nuestro Padre. Y Cristo vino no en forma de gurú espiritual, ni de teólogo, ni seminarista. Él vino en forma de un hijo que honró al Padre todos los días de su vida. Esa relación abarca gran provisión. Obviamente la conexión con nuestro Padre que está en el cielo, cuando estamos juntos con Él. Versículo 17 de ese mismo capítulo, Él dice, Jesús respondió, Juan 5:17, les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo estoy conectado en una relación, llevando la carga de este tema que bendice las generaciones. Si lees el 18, se indignaron los fariseos y los religiosos, porque decían: ¿cómo este hombre va a estar relacionándose? Por eso los judíos aún más, ya lo querían matar, pero ahora con más gana procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, poniéndose en una igualdad con Dios, pudiendo convivir. Y ese es el fruto cristiano. Los sentimientos que están en el corazón, ser hombres conforme al corazón de Dios, los sentimientos que Dios derramó sobre el Hijo se derrama sobre nosotros, y somos estériles. Somos ingreídos, tenemos el síndrome del hijo único. A mí me va la paz tremenda, a mí me va el gozo, pero que al infierno con los demás. No me interesa participar en este proceso de adopción, en este proceso de conectar a los hombres para que puedan dejar el temor, la incertidumbre. Entonces él ahí dice que él no hace nada, solamente lo que veía que el Padre estaba haciendo. Juan 20:21, el contorno entero se ve ahí cuando Cristo dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La misma forma que han recibido, que tienen provisión, que se sienten en casa, que hay un lugar para vosotros, para que no se turbe vuestro corazón, la plenitud. Yo creo que tener la paz de saber que Dios tiene con nosotros, esa responsabilidad de abarcar todas nuestras necesidades, ir ante el trono de su gracia y clamar, como dice Gálatas 4, dice que podemos clamar a nuestro Dios en una forma personal. Es diario esta convivencia con el Señor.
poder clamar. Versículo 5, para que redimiese a los que están debajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesús. Esa conexión es súper importante, a la cual no nos deja vagando en una incertidumbre de no sé quién soy, no sé dónde voy, no sé qué hacer, sino Dios es fiel. Y entonces vamos a ponernos de pie esta noche, pedirle a los músicos que vengan. Todo lo que es la crisis personal, ahora vamos a hablar de lo que sucede en un matrimonio cuando tienes una mujer que está queriendo expresarle a su esposa, a su esposo, tú tienes que ser mi papá. Tú tienes que ser mi proveedor. Tú eres el que me... ¿Sabes qué? Si esa mujer se conecta con su herencia, ella va a alumbrar, ella va a tener una provisión continua del amor, de la certeza, de la afirmación. No va a haber temor que abrume su corazón. Va a haber una confianza plena. Y eso no la puede dar un hombre. Muchas personas, esas son las mujeres, los hombres también. Cuando desean, estaba hablando con un hermano hoy, me decía, Joaquín, fui donde Dios y les reclamé las actitudes de mi esposa. Y Dios me dijo que eso no me tocaba a mí resolverlo, sino me tocaba buscar de Él, a lo cual la esposa no podía impedir esa conexión con el papá. Y esa conexión con el papá iba a poder ser una bendición en la relación con su esposa. Pero Él quería que la mujer le supliera a Él un sentimiento y una provisión para Él sentirse bien con Dios, y no era así. Cuando cada uno de nosotros nos conectamos con nuestro papá en el cielo, vamos a hacer una bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a poder suplir lo que la familia necesita suplir. Y además, este mundo que está esperando que nosotros dejemos de ser unos huérfanos, inmaduros, niños, fluctuantes, que somos movidos con palabras y sentimientos a lo demás. Yo creo que los pensamientos de una persona que está realmente gozando una relación con el Padre, sus pensamientos habitan en paz, sus palabras son palabras de un peso que fluye en la gracia de la bendición en una manera especial, que va a causar que nuestras relaciones, que son tan disfuncionales, somos secuestradores. Ven conmigo que no nos quieren aquí. Entonces son actitudes de un huérfano que no entiende todavía de dónde proviene lo que Dios quiere suplirle, ¿verdad? Vamos a cantarle al Señor esta noche. Usted no se conforme. No se conforme en un plano natural de haber llegado a un lugar donde está fluyendo la presencia de Dios, de su Espíritu, el suplir de su provisión, pero vaya por encima de eso y comienza a decir: Abba, Padre, sana mi corazón, Señor, que este mundo tenebroso, Satanás con sus artimañas ha traído mucho caos, separando el corazón de los hijos de los padres,
causando y turbando aún lo que ministerialmente Dios quiere hacer sobre la faz de la tierra. Cuando Elías deja de andar con Eliseo, las palabras que gritan es: Padre mío, Padre mío. Esa relación no fue biológica, fue espiritual. Y él dijo: yo quiero doble porción del que él veía como un modelo y un ejemplo. Y nunca podremos recibir nuestra herencia hasta comenzar a alinear nuestro corazón con la actitud de un hijo que honra la casa y la familia.